Dice, vamos a leer desde el 8:30, ¿sí? Dice el 8:30, dice, y tuvo Gedeón, ahí habíamos quedado, y tuvo Gedeón hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. 70 hijos tuvo Gedeón. Vamos al capítulo 9, ahora sí, versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobaal, que es Gedeón, ¿sí? Que es Gedeón, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen todos los hijos de Jerobaal o que os gobierne un solo hombre? Acordaos de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hasta acá vamos a leer en este momento. Aparece un hijo de esos 70 que había tenido Gedeón con muchas mujeres, ¿sí? De las cuales, si se indaga en la historia, no es que se había casado con las 70 mujeres, ¿sí? Había tenido hijos con muchas mujeres, porque había tenido muchas mujeres, no hace falta recordar demasiado que había sido un hombre de mucha fama, siendo el menor de su casa, había sido un hombre de mucha fama, había tenido mucho poder, y a través de eso tuvo muchos hijos. Sin duda en la Biblia se nos habla y se nos muestra, para quienes estuvieron en eminencia, ejemplo Salomón y hay muchos más, que el tener poder los llevó a tener mujeres y el tener mujeres los llevó a tener muchos hijos. Y todo eso, a lo largo del tiempo y en momentos, le trajeron consecuencias. Y en la mayoría de ellos no fueron buenas las consecuencias. David también tuvo un caso muy similar. Y si recorremos la Biblia, vamos a encontrar este tipo de situaciones. Quizás por eso el apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento, habla de quedarse como está o cuidar a su mujer, ¿no? a su propia mujer. ¿Sí? En el concepto de no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que el hombre tenga tantas ocupaciones, de las cuales no termina teniendo ocupaciones y haciendo cosas que no corresponden. Pero tener idea y contexto nos sirve para entender qué es lo que pasó con este hijo Abimelec. En primer lugar, se acerca a un pueblo cercano, por lo que nos dice algunos historiadores, hablan de que Siquem era de un pueblo cercano y muchos de los parientes de Abimelec eran cananeos, ¿sí? Pueblo, por supuesto, lejano a Dios y del cual ellos mismos habían tenido que luchar al entrar a la tierra, ¿sí? Mucha mezcla entre israelitas y cananeos lleva a que también, y lo hemos visto también, las consecuencias que el pueblo de Israel tuvo alejamientos de Dios y adoptó los dioses ajenos y adoptó las costumbres ajenas, lo cual los llevaron a caer en pecado también. Siquem era una ciudad importante para ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en la ruta de comercio y para el tiempo ese el campo era muy importante, ¿sí? Los sembrados de campo eran importantes y era el nexo entre los campos y la salida hacia el mar. Por lo cual era una ruta muy requerida y mucha gente pasaba por allí y era un lugar bastante próspero. No era Israel, pero era un lugar bastante próspero. Es una ciudad que bíblicamente aparece en un montón de lados, ¿sí? No solamente en el Antiguo Testamento, podemos ver a Abraham que llega a esa ciudad, vemos a Jacob que vivió allí, que sus dos hijos mataron al príncipe de Siquem cuando había violado a su hermana Dana. También en Génesis, José, los huesos de José se nos relatan que fueron depositados allí en Siquem, y hay un montón de acontecimientos más que nos relata la Biblia acerca de esta ciudad. Ahora esta ciudad, vamos a leer algunas partes, pero vamos a ver que esta ciudad se cayó y se levantó muchísimas veces. Y Dios les permitió que pasara eso. Y era muy cercana al pueblo de Israel, a las ciudades del pueblo de Israel, inclusive en tiempos de Roma. Lo cual es decir que para el pueblo de Israel fue un problema.
Un problema que aún Dios obrando sobre ellos y destruyéndolos, de alguna forma se volvían a levantar y volvían a traerles problemas al pueblo de Israel. Vamos a ir avanzando. Vamos a leer desde el versículo donde dejamos, el versículo 3. ¿Sí? Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre, oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos, vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Hasta acá nomás vamos a leer esta partecita. Y vemos a un hombre que evidentemente tenía muchos deseos de ser un líder, muchos deseos de tener de ocupar un lugar de eminencia, el cual no le importó a quiénes eran sus hermanos, no le importó tener que hacerse de un ejército con personas que eran de Siquem y que no eran personas calificadas como soldados o guerreros, sino que buscó lo peor de lo peor. Y a partir de eso, y con eso, logró hacer su ejército. Por supuesto que no eran hombres que le eran fieles porque le tenían como un gran líder, no eran hombres que le eran fieles porque reconocían en él que Dios estaba con él como pasó con los jueces, sino que solamente por dinero, por plata, fueron comprados para hacer el servicio, o para hacer el servicio que quería hacer Abimelec. A partir de esto, Abimelec, de haber matado y de haber asolado a Israel, se convierte en el gobernador, en el líder del pueblo de Israel, ¿sí? Pero no lo hace desde Israel mismo y con la fuerza de Dios, sino lo hace con la presencia de Dios y no está buscando liberar al pueblo de algo malo, sino que él mismo se está imponiendo. Lo cual nos muestra o nos anticipa que esto no va a terminar bien. Nada que se haga sin el apoyo de Dios, de esta forma, y más violenta de esta forma, no va a terminar bien. La historia después nos va a mostrar qué es lo que pasó, pero como primera premisa en esta noche, entender que nuestras fuerzas, o con lo que nosotros trabajamos, o lo que hacemos, o servimos, si lo hacemos por nuestro propio deseo, por nuestra propia vanagloria, por nuestro propio impulso, sin duda no va a terminar bien, ¿sí? Y Abimelec es un ejemplo de esto. Ahora bien, sin duda, entre las cosas que podemos destacar de lo que hemos leído, era que en el tiempo ese, y para todos los pueblos, era algo común en los pueblos, por lo menos muchos coinciden en esto, que la religión tenía una presencia muy importante en la parte política, ¿sí? Y no estamos hablando de Israel, estamos hablando del tiempo ese de los pueblos que rodeaban a Israel. Y que la parte política, es decir, tenía fuerza porque las personas desde la religión podían tener y financiar con fondos de la religión. Lo cual a Abimelec por supuesto que le sirvió, pero fíjense de dónde tomó los fondos, ¿no? Lo tomó de un Dios en minúscula, por supuesto, el cual a través de esos fondos fue que hizo lo que hizo con el ejército, y por supuesto que todo lo que hizo fue para mal. Ahora bien, cuando podemos ver esto, vemos que
este hombre se enaltece y se pone en una situación, en un lugar de eminencia. Ahora, si vemos los versículos siguientes, desde el versículo 7 en adelante, vamos a leer algunos aunque sea. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam era el hijo que había quedado, se había salvado, se había escapado de la mano de Abimelec. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así oiga a Dios. Y desde el versículo 8 al versículo 15 se nos narra una alegoría en la cual, no la vamos a leer, es muy sencilla de explicar, una alegoría en la que este Jotam se para y gritando la cuenta. Y lo que cuenta es que había un árbol que iba a ser, que le propusieron ser rey, un olivo, el cual dijo, no, tengo ocupaciones, ¿por qué no le dicen a otro? Entonces llamaron a otro árbol, y llamaron a otro árbol también importante para ser rey, y no quiso ser rey de los árboles. Y llamaron a otro árbol más, y tampoco quiso ser rey. Hasta que llamaron a una zarza, un árbol que no es árbol, que quizás no tenga las propiedades de un árbol como lo que tenemos nosotros el concepto de árbol, el cual sí aceptó ser rey, y sí aceptó el poder, y sí aceptó la situación de afrontar, de ser líder. Ahora, esta parábola, este Jotam se escapa y después no hay mucho más nombres, muchas más menciones de él en el resto del libro, pero sí se nos muestra de que a través del mensaje de Jotam, Jotam era hijo legítimo del hijo más pequeño de una de las esposas de Gedeón, nos muestra de que Dios utilizó una persona para dar un mensaje. Jotam no era profeta, la Biblia no nos muestra que era profeta. Ahora, ese mensaje que transmitió fue algo que se predijo acerca de lo que iba a ser la vida de Abimelec. Abimelec se proclama rey y era como esa zarza, el cual no tenía ningún atributo para poder ser rey, el cual no tenía ningún conocimiento, no estaba Dios con él, e igual se proclama rey. Y se proclama como líder de Israel de ese tiempo para poder gobernar y para poder tener preeminencia sobre todas las cosas y sobre todos. Por supuesto que el objetivo de él era ser como su padre o más, y a la fuerza, a primera instancia, lo logró. El pueblo, por supuesto, que le temía. Había matado a sus propios hermanos, por lo cual no había mucho escrúpulo, y cualquiera que se le acercara, seguramente con sus propios soldados que tenía, seguramente no era de fiar. Ahora, este hombre, Jotam, da este mensaje mostrándole que era necesario que él se cayera, que él se diera cuenta que estaba mal, y que también todos los que escuchaban alrededor se dieran cuenta de que lo que estaba pasando no estaba bien. Y es así como este mensaje llega a todos, y podemos ver que aún así Abimelec siguió y se empecinó en poder lograr seguir siendo este rey. Por supuesto que Abimelec era todo lo opuesto a lo que Dios quería como un libertador, a lo que Dios quería como un juez, a lo que Dios quería como un líder. Era todo lo contrario. Y Jotam lo está demostrando, porque no tenía ninguna virtud, no había en él nada que pueda darle al pueblo, ni siquiera sombra como un gran árbol, ni siquiera protección, sino solamente su presencia. Y la presencia que no le bastaba, a Abimelec, para poder gobernar y poder proteger al pueblo. Quizás a veces nos preguntamos por qué Dios permite estas cosas, ¿no? Y quizás en este tipo de cosas lo podemos llevar a nuestra vida y pensar, ¿por qué Dios permite que suceda esto tan malo? ¿Por qué Dios permite que nos vaya como nos va a veces, mirándolo desde la óptica humana? ¿Y por qué permite Dios que tal cosa suceda? Y no sabemos que Dios tiene algo preparado, Dios tiene algo mejor, algo más importante.
que no está en nuestros planes, no está en nosotros. Ahora, la Biblia nos habla de que, aún preguntándonos así, no vamos a ser los únicos. La Biblia nos muestra en varios personajes de la Biblia que estas cosas siempre sucedieron y siempre hubo hombres que se preguntaron lo mismo. Lo podemos ver en Job, que se preguntaba por qué era necesario, por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Lo podemos ver en Jeremías, el cual también, a raíz de todos sus males, en su visión, por supuesto, se estaba dando cuenta que Dios no estaba. O Habacuc, o tantos otros que nos muestran las situaciones en las que estaban viviendo. Pero Dios, que tiene todo en sus manos, aún así, aún pareciendo que el pecado permitiese que el pecado avance, Dios tiene el control para enfrentar ese pecado. Y tienen su tiempo para que nosotros podamos entender. Nosotros a veces nos cuesta confiar en la justicia de Dios, nos cuesta confiar en lo que significa esto, pero debemos reconocer también en nosotros nuestro pecado, por lo cual Dios, que es justo, aún nos perdona a nosotros. Y también debemos reconocer que quizás debamos enfrentar un tiempo difícil, un tiempo que nos cueste, pero que Dios tiene un propósito a causa de eso. Ahora bien, la historia sigue, y no quisiera que leamos todo por el tiempo, pero sí, desde el versículo 22 al 41, se nos habla de que Dios permitió este tiempo. 3 años duró la situación en la que Abimelec, entre comillas digo esto, gobernó Israel. Y aún así en ese tiempo que Dios permitió que pasara, llegó un momento al cual Dios le puso límite. Y dice la Biblia, ahí en el versículo, permítame, sí, el 23, ahí estaba bien, estaba buscando eso. Dice el 23, y envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. A partir de ese versículo, a partir del versículo 23, se nos muestra que Dios puso un límite. Y ahí vemos donde la mano de Dios tiene un tiempo, ¿sí? Y Dios actúa en un tiempo. No sabemos cuál es ese momento, pero Dios actúa. Dios estableció un límite para el mal. Y aún así para este mundo estableció un límite, ¿sí? Y aunque vemos que va el mundo de mal en peor, Dios estableció un límite de tiempo. Llegó el límite de tiempo para Abimelec. Y con los mismos que él se había aliado y con los mismos que eran sus hermanos, que los habían llamado ahí en el versículo 2 del capítulo 9, lo habían llamado su hermano, es aquellos mismos que se levantan contra él. Dios, de alguna forma, dice que envió un espíritu. No voy a explicar esto porque tampoco lo tengo bien claro, pero sí poder decir que de alguna forma puso en el corazón de esas personas que se rebelaran y odiaran a Abimelec. No hay motivo en el cual se nos relate del cual Abimelec ha hecho algo malo contra ellos para que ellos se levanten y lo odiasen. Lo que dice la Biblia es que de un momento para otro empezaron a sentir esto, y por supuesto que lo que quisieron fue, es decir, rebelarse contra él. La Biblia nos relata allí que se levanta un hombre que era hijo de Eded, que se llama Gaal, y este hombre junta a mucha gente y quiere, es decir, para sublevarse contra Abimelec. Y la historia es tan increíble que el gobernador de ese lugar, o el que estaba de esa ciudad, no de Siquem, sino de la región donde estaban, se le ocurre decir, no, a ver si Abimelec nos quiere atacar, voy a decirle a Abimelec lo que está pasando, que se están rebelando contra él. Lo cual genera que Abimelec se entera. Ya llegando a los versículos 45 o hasta ahí, vemos que Abimelec pelea contra la ciudad
todo aquel día, dice el versículo 45, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. Y asoló a la ciudad y sembró sal. Nos habla esto de que destruyó a la ciudad de Siquem. Mató a todos. Destruyó a aquellos que eran sus hermanos, aquellos los cuales lo habían elegido como rey. Y nos muestra que la maldad fue subiendo cada vez más. Y que cada vez más fue enojándose y haciendo cosas que no tenía que hacer. Sin duda el temor de Dios no lo alcanzó, sin duda no consideró si Dios estaba aprobando su obra, solamente consideró el poder que tenía y lo que estaba haciendo. Ahora, así como vemos que pasó eso y que mató a todas las personas de ahí, vemos que este hombre no tenía consideración. Y vemos también de que esa misma destrucción y muerte con la que llegó es la misma muerte y destrucción con la que él terminó. Versículos posteriores del versículo 45 en adelante vemos esta situación, pero después vemos en el versículo 50 dice: después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio en Tebes y la tomó. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y méteme y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Sin duda una vida triste, la cual su máximo esplendor duró 3 años, asolando el pueblo, pero mata a los de Siquem, como entre comillas se venga, y toma otra ciudad que estaba al lado, y una mujer que tomó una piedra, que se nos habla es una piedra que es pesada, y era algo costumbre, por lo que nos dicen, era costumbre que dentro de las murallas de una ciudad o de una torre como esta, las mujeres ayudaran en la guerra arrojando cosas pesadas hacia abajo. Tan mal era la situación de Abimelec que solamente una mujer y una piedra destruyeron su vida. Pero aún así quiso asegurarse de que esto no trascendiera, entonces pidió que un arma verdadera lo mate a él para que quien lo encuentre pueda decir: bueno, murió en batalla, murió en pelea. Y que nadie se entere que había sido una mujer. Ahora, fíjense que aún así en estas personas que piensan que las cosas malas no trascienden, la historia de Abimelec se inscribió y se quedó registro en la Biblia, el libro más vendido del mundo, el cual trascendió a todas las generaciones. Y la historia de Abimelec quedó aquel hombre como un hombre despreciable, un hombre que no solamente era un mal hombre, sino que también había sido vencido por algo que él no quería reconocer, por una mujer. Para ese tiempo era algo humillante. Ahora, fíjense la consecuencia del pecado, cómo alcanzó el pecado a su vida y todo lo que trascendió en su vida, en su breve vida, porque evidentemente su fama y su reconocimiento no trascendieron más que hasta ahí, hasta ese día en el cual murió. Y solamente hoy se lo puede recordar por las matanzas que tuvo y por su muerte humillante. Abimelec fue un mal ejemplo, y esta noche quería que nos vayamos pensando en esto, que Abimelec fue un mal ejemplo. Quiso ser como su padre, pero hizo lo contrario. Ahora, cuando leemos la historia de Abimelec, tenemos que en realidad pensar en la historia de Gedeón. Y brevemente quiero que repasemos un segundo
la historia de Gedeón en su final, ¿sí? Gedeón gana la batalla a los madianitas de un hombre que venía de ser un hombre humilde, un hombre que era apocado y que termina siendo un hombre totalmente reconocido y que termina en una ciudad edificando o construyendo algo que supuestamente era para bendecir a Dios, el cual Dios no le había pedido que lo construya, no era necesario construir ese ephod, y a través del cual él y sus parientes y sus hijos y a Israel se corrompen y caen. Evidentemente, Dios había bendecido mucho a Gedeón, pero él no había tenido buenas, vamos a poner entre comillas, buenas batallas en su casa. Evidentemente no había hecho bien las cosas en su casa. Y el pecado lo alcanzó, y el pecado hizo que su generación, quienes seguían, fueron todos muertos. Solo se nos habla de que Jotam quedó, ¿sí? Porque fue el único que sobrevivió, aquel que escapó. Ahora, es lamentable ver un hombre que engrandeció tanto a Dios y que mostró el poder de Dios, cómo su generación, y a través de él en principio, hizo que el pueblo cayera. Y el pueblo de Israel sea deshonrado por lo que hizo. Aprendemos que en la vida de Gedeón que el pecado en nuestras vidas puede seguir produciendo consecuencias, y consecuencias que realmente trascienden nuestra vida y que marcan la vida de nuestros hijos y que pueden marcar la vida de nuestros hijos. Abimelec no fue un ejemplo de hijo, es decir, un buen ejemplo de hijo. Evidentemente, su manera de vivir no fue consecuencia de su propia manera, sino de lo que vio hacia atrás. Y por supuesto que se olvidó del poder de Dios y que Dios podía hacer grandes cosas. Abimelec muere en medio de una pelea, en el cual es matado con un arma de un granjero y no con un arma de un soldado. El resultado fue que tras la muerte de Abimelec volvió la paz a Israel tras el fin de esa guerra, una guerra sin necesidad, una guerra civil, porque no era una guerra contra otro pueblo, contra otra nación, sino que muchos murieron por el pecado de un hombre que quiso ser rey y que no tenía la posibilidad, no era elegido por Dios como rey. La perversidad no prospera siempre, la perversidad no prospera para siempre, y Abimelec duró poco tiempo. Y esto nos habla de que Dios es soberano, que en su providencia es soberano y que tiene bajo su control todas las cosas. Y esta noche quizás nos podamos llevar desde aquí, este lugar, tener en cuenta el mal ejemplo para que nos sirva a nosotros y nos evaluemos a nosotros lo que estamos haciendo. Y saber que si estamos honrando a Dios, si estamos sirviendo a Dios, si estamos actuando de acuerdo a lo que Él puso en nuestro camino, y no lo estamos haciendo en función de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Y que también nuestro pecado no solamente nos alcanza a nosotros, sino que trasciende. Y que el pecado que trascendió en la vida de Abimelec para con sus hijos, sin duda nos muestra como ejemplo lo que nosotros no debemos hacer, sino debemos buscar la guía de Dios para poder mostrarle a nuestros hijos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, así como las había hecho con Gedeón. Que en esta noche podamos terminar esta noche pensando en esto y que Dios nos bendiga y que podamos considerar este mal ejemplo para que podamos tener una referencia de cómo no deberemos comportarnos. En el nombre del Señor Jesús.